Ferit sufre una gran conmoción al enterarse de que podría estar comenzando una relación entre Seyran y Agn. Para él, Seyran todavía lo ama y todo esto no es más que un juego creado para proteger a Oran. Ferit cree que Seyran actúa bajo la presión de Kazm y, en el fondo, piensa que ella todavía le pertenece. Sin embargo, Seyran ya está cansada de vivir bajo la sombra de los demás. Aunque aún siente fuertes emociones por Ferit, desea alejarse de las presiones que reprimen sus sueños, pero debe mantener la relación falsa con Agn debido a la promesa que le hizo a Oran. Por su parte, Ferit no soporta ver a Agn junto a Seyran. Lo considera una persona sin valor y está a punto de actuar para recuperar a Seyran. Justo en ese momento todo cambia con una llamada de Kaya. Pelin ha escapado del hospital y ha ido a la empresa. Ferit, lleno de preocupación, se aleja rápidamente de Seyran. Seyran no logra entender la repentina partida de Ferit, y dentro de ella crecen una profunda soledad y confusión. Por otro lado, aunque Agn sigue intentando mantener este juego, esta relación falsa está empezando a consumir tanto a Seyran como a él mismo. Los corazones de Ferit y Seyran siguen unidos, pero los obstáculos que se interponen en su camino ya no son factores externos, sino las decisiones que tomaron en el pasado y las obligaciones que arrastran. Kaya hace un gran esfuerzo para sacar a Pelin del trauma en el que se encuentra, mientras Ferit ya está a punto de llegar a la empresa. Aunque Kaya intenta animarla, el mundo interior de Pelin está profundamente revuelto. Al mismo tiempo, Asuman empieza a sentir una atracción que no puede reprimir por su entrenador en el gimnasio. Para Asuman, que no ha sentido cercanía por nadie desde Fuad, esta nueva emoción resulta sorprendente. Cuando Ferit llega a la empresa, tiene un enfrentamiento inesperado con Pelin. Pelin confiesa la noche que pasó con Serter con un tono de arrepentimiento y miedo en su voz. Sin embargo, para Ferit, esas palabras ya no tienen ningún significado. El último rastro de comprensión dentro de él desaparece. El hecho de que Pelin haya manipulado a Gulgun en el pasado, su papel en el asunto de Sacide y todas las intrigas que ha tramado en la mansión han acabado completamente con la paciencia de Ferit. Le dice que ya no queda ningún lazo entre ellos y se marcha. Esta despedida definitiva deja a Pelin devastada. Kaya interviene y la lleva a un entorno más tranquilo, a la casa de Semuz. Quiere alejarla tanto de Serter como de la presión del entorno en el que ha vivido. A los ojos de Ferit, Pelin ya no tiene ningún lugar. Ahora solo le queda un objetivo, ser libre de nuevo y acercarse a la verdadera dueña de su corazón, Seyran. Cuando Suna se encuentra con Seyran, deja de lado las conversaciones indirectas y le pregunta directamente si realmente hay algo entre ella y Agn. Aunque Seyran no habla con total claridad, deja entrever que este matrimonio es una obligación no deseada. Sin embargo, el deseo de salvar a Oran la lleva a mantenerse alejada de Ferit. Suna no tarda en aprovechar esta situación a su favor. La creencia que le transmitió la adivina sobre completar un destino inconcluso sigue viva en su mente. El distanciamiento de Seyran con Ferit acelera los planes secretos de Suna. Con este propósito, Suna finge brindarle apoyo a Seyran y se muestra cercana a ella. Pero en realidad, su intención es minar la confianza de Ferit y alejarlos completamente. Al mismo tiempo se produce un gran enfrentamiento en la mansión. Ifakat visita a Oran en prisión. Sin embargo, Oran se siente rechazado tanto por su familia como por Alice Coran, y decide romper todo lazo con Ifakat, poniendo fin a la conversación. Estas palabras resultan devastadoras para Ifakat. Suna llama a Ferit e insinúa que Seyran está pasando tiempo con Agn, sembrando la duda en su mente. Aunque Ferit intenta mantenerse sereno, la posibilidad le carcome los pensamientos. Deseando conocer la verdad, encarga a Abidin que investigue el pasado de Agn. Este paso no solo busca revelar un hecho, sino que también demuestra que Ferit, en el fondo, sigue profundamente unido a Seyran. Suna pone un pie en la nueva casa de su familia por primera vez después de mucho tiempo. Al entrar, la invade una mezcla de serenidad y nostalgia por el pasado. La cálida bienvenida de Esme, la satisfacción de Attuk y el orgullo reflejado en el rostro de Kazm cambian por completo el ambiente del hogar. Ver a sus hijas reunidas nuevamente llena de alegría a Kazm, y Suna también disfruta de ese momento. A pesar del dolor vivido, el sentimiento de volver a ser una familia pesa más. Seyran le cuenta sobre el cambio en Kazm, explicándole que ahora intenta ser un padre comprensivo,
al punto de haberle preparado una habitación para que pueda dedicarse al arte. Estas palabras conmueven profundamente a Suna. Al pensar en su tensa relación conyugal con Kaya, comienza a cuestionar sus propias decisiones. Que Kazma haya logrado cambiar, mientras Kaya permanece estancado, vuelve aún más dudosa su situación. Esta imagen cálida en el hogar despierta en Suna una mezcla de añoranza y celos. Mientras todos se reúnen, ella siente que es la pieza que falta. Vuelven a su mente las palabras de la adivina: completar un destino inconcluso. Ese destino se llama Ferit. Por eso empieza a buscar información sobre él, aunque Seyran se muestra cautelosa. Suna ya ha tomado una decisión. Se separará de Kaya y abrirá el camino hacia Ferit. Pero también sabe que debe esperar el momento oportuno. Esperará el día en que el lazo entre Seyran y Ferit se rompa por completo, y cuando eso ocurra, pondrá en marcha su plan. Mientras su familia cree que ha encontrado la paz, en la mente de Suna ya se está trazando otro futuro. Con el fin de reforzar los momentos de paz en casa, Kazm decide organizar una cena especial junto a Suna y Seyran. Los invitados son los mismos de siempre, Okes y Akn. Sin embargo, esta invitación se convierte en una carga cada vez más pesada para Seyran. La presencia constante de Okes en la casa le hace sentir aún más la presión que la rodea. Como Kazm aún no ha retirado su denuncia contra Oran, Seyran se ve obligada a guardar silencio. Mientras continúan los preparativos, Kazm se queda a solas con Seyran y vuelve a insistir en que debe mantenerse alejada de Ferit. Pero esta vez, Seyran no se queda callada, abre en su teléfono un vídeo de una entrevista y se lo muestra a Kazm. En él, Seyran declara claramente que su relación con Ferit ha terminado y que seguirá su propio camino. Esta declaración alivia en parte a Kazm, pero el corazón de Seyran sigue lleno de sentimientos encontrados. Aunque aparenta estar lejos de Ferit, en el fondo aún lo ama. Por otro lado, Ferit, en su intento desesperado por salvar a Oran, recurre finalmente a Ifakat. Sin embargo, Ifakat también está bajo demasiada presión y ya no tiene el poder que solía tener. Sus límites son cada vez más evidentes. Al llegar la noche, Oke se presenta en la casa, pero esta vez sin Agn. Kazm, sorprendido, le pregunta la razón, y Okes responde que Agn está enfermo, intentando restarle importancia al asunto. No obstante, su actitud revela una gran tensión. Sin rodeos se dirige a Seyran, la mira a los ojos y, de manera amenazante, insinúa que podría atentar contra la vida de Oran. Esta amenaza no solo va dirigida a Seyran, sino a toda la familia Koran. Seyran siente con profundidad el peso de esta amenaza silenciosa. Ahora no solo debe proteger a Ferit, sino también a toda su familia de este oscuro abismo. El juego ha escalado y Seyran se encuentra justo en el centro de esta batalla. La verdadera lucha apenas comienza. Después de los turbulentos acontecimientos vividos, Pelin regresa a la casa de Semuz. Sin embargo, este regreso no representa una huida, sino más bien un enfrentamiento con el peso del pasado. Zerrin, decidida a evitar que su hija sufra más daño, busca una solución y decide contactar a su exesposo, de quien se separó hace años, para enviar a Pelin a Londres con su padre. Según Zerrin, Estambul ya no es más que una ciudad llena de dolor y escándalos para Pelin. Sin embargo, Pelin no quiere volver a Londres. Para ella, ese lugar no significa más que un reflejo frío del pasado. Su único deseo es quedarse en Estambul y volver a acercarse a Ferit. Pero este anhelo se vuelve cada día más desesperanzador. Mientras tanto, en la mansión comienza a desarrollarse otra historia. Aysen empieza a sentir una profunda atracción por Abidin. Las actitudes sinceras de Abidin y su sonrisa cálida despiertan en Aysen emociones nuevas. Sin embargo, esta cercanía preocupa a su madre Sefika. Marcada por los temores del pasado, teme las posibles consecuencias de esta relación. Por otro lado, Kaya quiere enfrentar a Suna para salvar su matrimonio. Pero Suna pospone constantemente el encuentro. En realidad, esta evasión no es solo hacia Kaya, sino también hacia los sentimientos que no puede controlar, especialmente su interés por Ferit. Estos sentimientos la llevan a cuestionar cada vez más su matrimonio. En medio de todas estas agitaciones emocionales, estalla una nueva crisis en la mansión. Alice Koran organiza un tratamiento en un hospital de Estados Unidos para la delicada salud de Nuket y empieza a hacer los planes de viaje.
Sin embargo, esta decisión fue tomada sin consultar a Nuket. Cansada de que otros decidan por su vida, Nuket reacciona con furia al enterarse de la noticia. Rechaza el tratamiento y expresa con firmeza que no viajará a Estados Unidos. Las buenas intenciones de Alice chocan con el frágil estado emocional de Nuket, y el intento de ayuda termina siendo en vano. Ifakat acepta como último recurso colaborar con Semuz para sacar a Oran de prisión. Semuz, motivado no solo por el caso de Oran sino también por el interés que siente por Ifakat, recibe la propuesta con entusiasmo. Ahora demuestra abiertamente su atracción, y poco a poco comienza a influir en los sentimientos de Ifakat. Además, al confesarle que ha infiltrado a uno de sus hombres en la cárcel, logra tranquilizarla un poco. Mientras tanto, Ferit se reúne en secreto con una persona recomendada por el conde Zilla, viejo amigo de Alice Coran. Su interlocutor insinúa que detrás de la trampa tendida a Oran hay conexiones de gran alcance y una red oscura que se extiende desde dentro de la prisión hasta el exterior. A pesar de la complejidad del panorama, Ferit está decidido a luchar. En la casa de Kazm reina una paz momentánea. Tras la cena, Seyran recibe un mensaje de Ferit, él quiere verla una última vez. Aunque vive un conflicto interno, Seyran se deja llevar por sus sentimientos y accede a la cita en secreto. Ferit le expresa su deseo de comenzar de nuevo. Sin embargo, Seyran lo rechaza, consciente de que este amor ya no solo los involucra a ellos, sino que afecta a todos a su alrededor. Las condiciones impuestas por su padre, las amenazas de Oques y todo el caos vivido hacen que su decisión sea aún más difícil. Al regresar a casa, Seyran se cruza en el jardín con Oques. Él le muestra una fotografía de Oran golpeado en la prisión. Al ver la imagen, Seyran queda paralizada, sin saber cómo reaccionar. Ya no solo lidia con sus sentimientos, sino que debe enfrentar decisiones que afectan directamente la vida de una persona. La mirada de Oques deja claro que esta guerra no ha hecho más que comenzar. Seyran se siente atrapada entre el amor que aún siente por Ferit y la amenaza constante de Kazm sobre la vida de Oran, lo que le dificulta incluso respirar con tranquilidad. Cada encuentro con Ferit representa un riesgo, mientras que las imágenes de la violencia que Oran sufre en prisión no se borran de su mente. Esta distancia ya no significa simplemente una separación amorosa, sino una lucha por proteger la vida de alguien. En ese momento, llega la noticia de que Attuk se ha enfermado. A pesar del pasado compartido, Alice Coran quiere expresarle sus deseos de pronta recuperación. Sin embargo, Attuk, marcada por las heridas de los años, no responde a la llamada. El intento fallido de Alice deja en evidencia el peso imperdonable del pasado. Mientras tanto, Oques profundiza sus planes. Sin olvidar los abusos sufridos a manos de Alice en su juventud, decide que ha llegado el momento de la venganza, no con palabras sino con acciones. Uno de los negocios más valiosos de Alice, una joyería, es atacado con armas en plena madrugada. Este ataque sacude a la familia Coran, y Alice se da cuenta de lo cerca que están sus enemigos. En medio de este caos, Seyran y Suna trazan un plan radical. Con la intención de cortar todo lazo con Ferit, Seyran le pide a Suna que organice un encuentro privado con él. Al mismo tiempo aparece en ese lugar acompañada de Agn, dando a entender que ha iniciado una nueva vida frente a los ojos de Ferit. Para Seyran, esta escena no es solo una estrategia, sino una despedida emocional realizada en nombre de la protección de su familia. Por otro lado, la historia de Pelin toma un rumbo diferente. Zerrin quiere enviarla a Londres, pero Pelin se niega. Como último recurso contacta a Surter y le propone comenzar una nueva vida juntos. Surter acepta sin dudar. Ambos, decididos a dejar atrás el pasado y las decepciones, se embarcan en un nuevo comienzo. Agn llega a la casa de Kazm según lo planeado, mientras Seyran, a pesar del torbellino emocional que lleva dentro, intenta mantener una apariencia serena. Aunque con dificultad, continúa con el papel que ha preparado y se marcha con Agn. Por otro lado, Suna también cumple su parte del plan. Se reúne con Ferit y le dice que Seyran ya no lo ama, que ha seguido adelante con su vida. Ferit escucha esas palabras, pero su corazón se resiste. No es fácil borrar de un momento a otro todo lo que vivieron juntos, todo lo que compartieron. Suna entonces juega su última carta para convencerlo, míralo con tus propios ojos. Acto seguido, lo lleva al lugar donde Seyran y Agn se han citado. Cuando Ferit entra, el tiempo parece detenerse.
Sus ojos buscan entre la multitud hasta encontrar a Sejran, y justo después, ve a Agn sentado a su lado. En ese instante todo su cuerpo se tensa, sus manos se cierran en puños involuntariamente. Desea avanzar hacia la mesa, detenerlo todo. Sin embargo, Sejran interpreta su papel con maestría. Mira a Ferit directamente a los ojos, reprimiendo todos sus sentimientos, y toma la mano de Agn. En medio de la multitud, ante los ojos de Ferit, sale del lugar acompañada de él. Esa imagen se clava como una daga en el corazón de Ferit. Se queda paralizado. El dolor que grita dentro de él no se manifiesta en palabras, pero sus ojos lo dicen todo. Suna permanece en silencio a su lado, ya no hay nada que decir. Para Ferit, ese instante no solo marca una separación, sino el fin de una era. Ver la mano de Sejran entrelazada con otra por primera vez le hace sentir, con una profundidad desgarradora, que todo ha terminado de verdad. Y ya nada volverá a ser como antes.